Bueno, buenos días. Hoy vamos aquí a retomar las tertulias con el doctor Álvaro Sierra y tratando un tema indispensable para las parejas, los matrimonios, cualquier matrimonio, cualquier pareja, que es el tema de los hijos. Entonces, muy buenos días, Álvaro. Buenos días. Yo quisiera que comenzáramos hablando con el significado, qué significa un hijo. Bueno, no es fácil contestar una pregunta de esas porque para todas las personas el hijo tiene connotaciones muy diferentes, pero en general podemos decir que el hijo debería ser idealmente el fruto del amor de una pareja, de unos esposos. Eh, yo sé que hay circunstancias donde esto no se da, hablaremos posteriormente, pero en general el amor matrimonial es fecundo y es fecundo en muchos sentidos, no solamente en el tema de los hijos, también es fecundo en la medida que los matrimonios ofrecen a la sociedad una cantidad de cosas positivas que benefician a quienes están alrededor de ellos. Y eso implica fecundidad. Y fecundidad, pues por supuesto que sí, son los hijos eh, cuando vienen al mundo por vía del amor de los esposos. Bueno, ¿y qué pasa cuando claramente este es el marco ideal para infantar, para tener un hijo? Y cuando el hijo llega por fuera del matrimonio, entonces en una relación ocasional o en un noviazgo, por más de que sea deseado, pero que sea por fuera del matrimonio, ¿qué significa este hijo? Bueno, yo no me restringiría al hijo que llega por fuera del matrimonio, porque un hijo puede llegar por fuera de un matrimonio formal, digámoslo así, matrimonio eclesiástico, un matrimonio civil, pero en una convivencia estable de los padres. Y este hijo, por supuesto, tiene un significado muy diferente que aquel que viene al mundo a consecuencia de una unión ocasional y que generalmente se convierte en un problema para quienes lo están. Entonces, yo haría una clara diferencia entre el hijo que tiene hogar, tenga o no tenga matrimonio formal, y el hijo que no tiene hogar. Por ejemplo, el fruto de una violación, el fruto de una unión ocasional, el fruto de un noviazgo, en fin, todas esas circunstancias en las cuales puede venir al mundo un hijo sin que tenga, digámoslo así, garantizado un medio afectivo, amoroso, educativo adecuado. Y cuando este hijo no llega como fruto de la fertilidad de la pareja, sino, por ejemplo, en un marco de la adopción o ahorita ya todos estos procesos que se trabajan hoy en día. Mm, Me voy a referir en primer lugar a la adopción, que a mí me parece un acto supremamente noble, supremamente maravilloso cuando se hace responsablemente y que ofrece a un hijo que de otra manera no lo tendría un hábitat muy adecuado para crecer, para llegar a ser una persona feliz en la vida con todas las posibilidades de éxito. A mí la adopción me parece una forma maravillosa de tener un hijo, sobre todo en las personas que por X o Y circunstancia no lo pueden tener desde el punto de vista biológico. Otra cosa muy distinta es el hijo que viene por vía de una inseminación, por vía de una fertilización in vitro, por vía de un trasplante de embriones o cosas por el estilo. A mí eso ya me parece que riñe con la dignidad de la persona. Eso está muy bien en el ganado, en los humanos no. Nadie debería venir al mundo en un ambiente de laboratorio. Nadie debería venir al mundo por un capricho de dos personas que dan por hecho de que ellos tienen derecho a un hijo. El hijo no es un derecho de los padres. El hijo viene por vía de la aceptación. Nadie tiene derecho a tener hijos. Los, los padres biológicos cuando están en el marco de un matrimonio
tienen derecho a procrear, pero no tienen derecho sobre los hijos. Yo quisiera que la gente hiciera esta diferenciación porque es fundamental. Una cosa es decir, yo puedo tener hijos, yo tengo derecho a tener hijos. Y otra cosa es decir, yo tengo derecho sobre los hijos. La fertilización in vitro y todas esas técnicas que hay ahora de fertilización artificial, de alguna manera están hablando a gritos de que los padres tienen derecho sobre el hijo, que pueden de alguna manera manipular el ingreso del niño a la vida. Y esto no es adecuado. Pero entonces digamos que si nos limitamos a esta situación de la pareja o la adopción, ¿vos pensás que hay alguna diferencia a nivel afectivo o la relación que pueden tener los padres entre un hijo propio o un hijo adoptado? ¿O En general, la paternidad, cuando hay una adopción, es mucho más, digámoslo así, más pensada, más responsable. Las adopciones casi siempre, todos los trámites, todo el proceso dura 8, 10, 12 meses y hasta más. Y por tanto los padres tienen muy buen tiempo para pensarlo bien, para tomar una decisión consensuada, para recibir al hijo con responsabilidad. A mí me parece que esto a veces es más positivo que un hijo que llega cuando no lo están esperando. Por ejemplo, una pareja de novios o en una unión ocasional. Aquí la posibilidad de asumir al hijo responsablemente es muy poca y a veces nula. esto digamos que más siendo la relación entre los padres hacia los hijos? Porque claro que ellos hacen una prueba de voluntad y como de acogida a este niño, porque como vos decís, lo llevan buscando en un proceso muy largo. Y de la parte del hijo, porque igual es una persona que está recibida con toda, o sea, como que tiene unos padres muy pendientes, pero esto puede también generar ciertos inconvenientes o no necesariamente. Generalmente la adopción es un fenómeno complejo, visto desde el punto de vista de los padres, visto desde el punto de vista de una institución que está facilitando el proceso y visto desde el punto de vista del hijo. Por supuesto, el hijo, entre mayor sea al momento de la adopción, más dificultades de adaptación va a tener. El niño pequeñito que tiene unos pocos meses de nacido casi siempre se adapta bastante bien. Ahora, cuando el hijo ha sido fruto de una relación marcadamente anómala, que ha sido maltratado, que ha sido manejado en una forma no muy correcta, que ha sido descuidado por su madre biológica o por sus padres biológicos, yo creo que hace más compleja la adopción, hace más complejo el proceso de asimilación en la familia adoptante. Al mismo tiempo aumenta el mérito de los padres que quieren precisamente darle un hogar como que tenga cariño, darle Claro, una crianza normal. claro, por supuesto. Fíjese usted que ya de hecho decidir una adopción indica en los padres una apertura muy grande hacia el hijo. ¿Cuántos padres no adoptan niños que tienen alguna malformación o que tienen algún problema neurológico o que traen alguna dificultad congénita y sin embargo lo hacen con mucha responsabilidad, con muy buena aceptación, con mucho cariño? Y yo creo que esto habla de la nobleza del proceso de adopción cuando se hace responsablemente. Bueno, y a través de los años de carrera, de la experiencia que usted ha tenido con respecto a las familias, ¿este significado del hijo ha cambiado con la visión que tenemos actualmente o la visión que se hace en las parejas actualmente del hijo, el lugar que ocupa? Yo creo que voy a dar mi punto de vista, obviamente puede que haya muchas personas que no lo comparten, pero yo creo que hay cierta ligereza en la forma como se ve al hijo en la cultura nuestra. Por ejemplo, yo tuve un caso que me llamó muchísimo la atención y por eso lo cuento,
de una pareja que estaba haciendo un curso de preparación al matrimonio, y cuando hablamos de los hijos, ella claramente me dijo, pues nosotros primero vamos a tener un perrito y si nos va bien decidimos tener un hijo. Esto es claramente, aunque suene un poco brusco, poner el hijo a nivel de una mascota. Y el hijo tiene una dignidad especial, tiene la misma estatura de los padres en cuanto a dignidad. Y por tanto no debe ser en ningún momento asumido como algo que llega porque no, nos fue bien con el perrito, entonces vamos ahora sí a tener un hijo. Yo creo que esto no tiene ninguna presentación. Y hoy en día, desafortunadamente, cuando los padres dicen claramente, es que deseamos un hijo, ahora sí vamos a tener un hijo. Por ejemplo, padres que durante 4, 5, 6, 8 años bloquean la posibilidad de fertilidad y en un momento determinado dicen, no, ahora sí queremos un hijo, ahora sí deseamos un hijo. Pues yo a esto les diría, es que el hijo no viene por vía del deseo, el hijo viene por vía de la aceptación, que es muy diferente. El deseo, cuando yo tengo hambre, yo deseo comida, pero una vez como, se me quita el deseo. Cuando yo tengo cansancio, deseo reposar, dormir, pero una vez duermo adecuadamente, ya, se me quita el deseo de dormir. Y entonces el deseo no es la vía adecuada para traer un hijo al mundo, porque muchos padres hoy lo desean, mañana no. Y de hecho está ocurriendo, que hoy lo desean y mañana lo rechazan. Pues no, lo real, lo concreto, lo positivo sería que los padres dijeran, nosotros aceptamos al hijo, lo recibimos, aunque a la gente le parezca un poco fastidioso esto, como un regalo. Y por tanto, aceptamos el regalo. Y aceptar el regalo es que yo a partir de ahí me hago cargo del hijo y asumo las responsabilidades inherentes al hecho de tener un hijo. Y aunque haya momentos en que digo, caramba, este hijo me trae problemas, yo sigo sosteniendo la decisión de aceptarlo porque fue la decisión inicial, la decisión por la cual el hijo vino al mundo. Claro, tiene que ser por aceptación porque no hay ningún deseo que dure los 35 años de responsabilidad. Por supuesto, constante. Es que es una cosa muy lógica. El deseo es del orden de lo afectivo. La aceptación es del orden de lo libre, de la voluntad, de la persona que responsablemente dice, yo voy a aceptar un hijo en mi vida. Venga como venga. Si no viene, pues también lo va a tomar positivamente. Pero si viene, yo doy por hecho de que a partir de ahí mi vida va a cambiar, pero fundamentalmente. Radicalmente. Eso también es una de las cosas que creo que igual ya se habían tocado dentro de estos podcasts y es como que hay una tendencia, cierta tendencia a un egoísmo dentro del matrimonio, de pensar mucho en mi felicidad, en mi carrera, en mi desarrollo. Y dentro de este mismo orden de preguntas, yo quisiera preguntarte precisamente si este hijo puede en algún momento entorpecer o simplemente modificar o cambiar o cómo entra dentro de la dinámica de la pareja. Yo diría que esa pregunta se relaciona al hecho de en qué momento tener un hijo. Y ahora, porque las cosas se han puesto complejas en el ambiente laboral, porque la gente ve muy importante, por ejemplo, hacer un posgrado, porque la gente da por hecho de que hay que tener dinerito para tener un hijo, porque un hijo sale muy costoso, o porque queremos disfrutar la vida y disfrutar nuestra sexualidad sin que el hijo venga a entorpecernos la relación de pareja. En fin, una cantidad de cosas. Y entonces el hijo es como algo que ocupa un segundo, tercero, cuarto lugar. Primero,
mis estudios, la consolidación económica del matrimonio, la relación de pareja, la sexualidad, la juventud, el disfrutar el uno del otro, en fin, todo ese tipo de cosas. Y después el hijo. Y yo creo que esto es una forma errónea de vislumbrar la paternidad y la maternidad. Lo lógico es que el hijo venga cuando estamos jóvenes, cuando tenemos energía, cuando tenemos capacidad, porque un hijo, por supuesto, requiere de los padres mucha dedicación, porque no es fácil uno manejar, por ejemplo, niños de 3 o 4 años que tienen un dinamismo disparado, diría yo, y que no le van a venir bien a una pareja que tiene 40 años. Yo conozco casos de personas que a los 40 años se pellizcan y dicen, ahora queremos vivir. Y por supuesto, además de la dificultad de un embarazo a esa edad, viene el hecho de que un hijo no necesita un par de abuelos, sino un par de padres jóvenes que sean capaces de encarar esa responsabilidad y ese nuevo dinamismo familiar con toda la buena disposición y con toda la energía del mundo. Bueno, pero yo creo que inclusive una pareja, mantengámoslo dentro del marco matrimonial, aún teniendo el hijo muy temprano, me imagino que esto igual tiene un cambio en la dinámica de la pareja. Siempre. ¿Cómo, si podemos hablar un poco de este cambio que genera? Por supuesto que un hijo es, de alguna manera, cambiar el direccionamiento que le estamos dando a la familia. Eso es muy lógico y eso es muy de esperar. Pero fíjese usted que viéndolo desde el punto de vista positivo, es inyectarle sangre nueva a la vida familiar. Es ponerle oxígeno a la vida familiar. Es que nosotros, con ese nuevo ser que ahora tenemos entre manos, vamos a ver la relación de pareja, vamos a ver la dinámica familiar, vamos a ver las relaciones de trabajo, vamos a ver a los amigos, vamos a ver a la parentela de una forma distinta. Esto cambia por completo la vida de la pareja. Hay algo que con mucha frecuencia se dice, es que el hijo es como una especie de tabla rasa sobre el cual escribimos lo que nos provoca. Pues no, el hijo no es nada pasivo, es al contrario, muy activo y es capaz de cambiar radicalmente la forma de ver la vida de los padres, la dinámica familiar, las relaciones de la pareja desde el punto de vista sexual. En fin, un hijo es alguien que tiene mucho protagonismo, muchísimo protagonismo. Y yo diría, una familia tiene un antes y un después cuando engendran un hijo. Cuando yo no tengo hijos, de alguna manera yo estoy volcado en mi relación de pareja, yo estoy pendiente de mis cosas, de mi trabajo, de mi vida, de los hobbies y todo este tipo de cosas que hay alrededor de una persona, y una vez llega el hijo, aquello cambia. Y tiene que cambiar. Y no porque los padres a partir de ahí se vuelquen sobre el niño y se olviden de ellos. Muy al contrario, no se pueden olvidar de ellos, pero tienen que entender, ahora hay un nuevo protagonista en la familia. Y precisamente hablando de estas parejas que primero quieren hacer un posgrado, viajar, comprarse una casa, un apartamento, yo no sé qué, digamos que todas estos pretextos, digámoslo de esta manera, para empujar como esta llegada del hijo. Cuéntanos que en el estricto sentido, ¿qué le deben los padres a los hijos? Esa pregunta es maravillosa, esa pregunta es genial. Alguna vez leí un artículo de una psicóloga norteamericana, no recuerdo ahora el nombre porque lo leí hace muchísimo tiempo, que titulaba su artículo ¿Qué le deben los padres a los hijos? Y se hacía un poco de consideraciones. Por ejemplo, los padres de hoy creen que hay que tener una habitación muy adecuada cuando nazca el hijo, hay que tener una bonita cuna, hay que tener unos móviles en la pared, hay que tener peluches, hay que tener una cantidad de cosas,
y la alarma para cuando el niño tiene hambre, en fin. Y ella decía, no, no va por ahí. Y no va tampoco por el hecho de que cuando haga la primera comunión le tengan que regalar una bicicleta, o que cuando termine el bachillerato le tengan que regalar una moto, o que cuando termine la universidad le tengan que regalar un carro, o que yo tenga que pensar en cómo facilitarle la compra de un apartamento cuando se va a casar. Nada de eso le deben los padres a los hijos. Es más, llega a decir algo todavía más escandaloso, y es, un padre no tiene obligación de garantizarle la educación formal a los hijos, de llevarlo a la escuela, o al colegio, o a la universidad. No tiene obligación. Si no pueden, no pueden. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque en estricto sentido, terminaba ella su artículo, lo único que le deben los padres a los hijos es amor. Cuando un hijo se siente amado por sus padres, un hijo está seguro. Un hijo va por la vida con capacidad de tener éxito en cualquier aventura completa. Cuando un hijo se siente amado, se siente aceptado por sus padres, este hijo es un triunfador. Y es capaz de darse todas aquellas cosas que sus padres no le pudieron dar, y mucho más. Entonces, yo diría que uno de los errores grandes que se están cometiendo hoy en la vida, sobre todo en esto de los hijos, pasa por el hecho de que estamos volcados en la paternidad desde el punto de vista material, desde el punto de vista de recursos. ¿Cómo yo tengo un hijo si no puedo garantizarle una habitación propia? Este apartamento no tiene ninguna habitación. A mí me han dicho eso. Y yo claramente lo he dicho. Yo soy un poco desfachatado. Yo les he dicho, pues pónganle la cuna en el zaguán, en el corredor. Pónganle la cuna en el baño si quiere. Pero es que ese no es el hecho. Eso no va a tener ninguna incidencia sobre el desarrollo del niño. Lo que tiene incidencia es que usted lo quiera y que usted le quiera a su mamá. Porque el homenaje más grande que uno le puede hacer a un hijo es quererle a la mamá. Y la mamá querer al papá. Obviamente esto es mutuo. Y esto es lo que no está ocurriendo. Esto es lo que no estamos viendo con frecuencia. Y aquí viene algo que yo también quisiera comentar, que es que el hijo se puede convertir en un distractor de la vida de la pareja. ¿Cómo es esto de distractor? Pues es muy sencillo decirlo, es muy complicado manejar el tema. Está ocurriendo con mucha frecuencia, sobre todo con las madres, que una vez tienen el hijo, se vuelcan sobre él, lo atienden muy bien, están pendientes de la lactancia, están pendientes de la suplementación alimentaria, están pendientes de las visitas al pediatra, bueno, en fin, están volcados sobre el hijo. Y el esposo se olvidó, el esposo pasó a un segundo plano. Y esto es un error gravísimo dentro de una familia. El hijo en ningún momento debería ser un distractor en la vida familiar. En ningún momento el hijo debería entorpecer la relación de la pareja. Por eso yo, en un aspecto práctico, que no es el único, pero es importante, les digo a las parejas cuando tienen el niño no debe permanecer en la alcoba de los padres más de un mes. Aún antes se puede sacar de la alcoba de los padres. ¿Por qué? Porque si me lo permite, la alcoba de los padres es sagrada. Allí no debe haber interferencias. Allí, la alcoba de los padres es el sitio donde los padres manifiestan el amor que se tienen. Y cuando un niño está en la alcoba de los padres, ocurren cosas como esta. Vete a dormir en la pieza del huésped para que no tengas que despertarte porque tú tienes que madrugar a trabajar y el niño te va a estar despertando cada que se alimenta, entonces tú vas a dormir mal, mejor que te vayas a la alcoba de los huéspedes. Esto no se hace.
Que además la mamá tampoco le está haciendo un favor al niño creando esa relación. Por supuesto que no. Por supuesto que está, de alguna manera, entorpeciendo el desarrollo de tanto del matrimonio como de la relación con el niño. Claro, cultivando un complejo de Edipo debajo de cuerda. Cultivando un complejo de Edipo debajo de una apariencia de responsabilidad. Sí. Es que yo soy muy responsable con mi niño. Perfecto, usted puede ser responsable con mi niño sin necesidad de recurrir a ese tipo de medidas. Usted puede ser responsable con su niño sin necesidad de mandar al cuarto de huéspedes al esposo o sin necesidad de poner al esposo en un segundo plano. Siempre, siempre los esposos son primero. Antes que hubiera hijos, están los esposos. El hijo viene por vía del amor de los esposos y ese amor nunca debe menguar. Ese amor no se tiene que repartir con el hijo, como creen algunas personas, que el hijo compite con el padre. El hijo no compite con nada. El amor del hijo está en un nivel muy diferente al amor de los padres y por tanto en ningún momento compiten. Claro. Bueno, y esto digamos que no salte del cuarto para que puedas despertarte tranquilo a trabajar, pero hoy en día que casi que la mayoría de las mamás también están trabajando, entonces, ¿cómo es este rol de la educación? Cuando los dos se tienen que despertar a trabajar, cuando los dos tienen que... Bueno, ¿quién se ocupa hoy en día de la crianza del niño? Ese es un tema muy polémico, sobre todo que si hay algún tema que levante roncha, por decirlo vulgarmente, es este. ¿Por qué? Porque hay padres que se excusan en el hecho de que yo trabajo a tiempo completo, yo me voy a las 6 o 7 de la mañana y regreso a las 6 o 7 de la noche y la madre dice otro tanto y entonces yo no puedo cuidar el niño, ella tampoco lo puede hacer y ¿qué hacemos? ¿Qué es lo más adecuado? Y se presentan unas alternativas un poquitico complejas. Por ejemplo, que lo cuiden los abuelos, que lo cuide una guardería, que lo cuide una empleada. Y yo con esto he sido supremamente crítico y he querido poner las cosas en un plano que la gente entienda adecuadamente. Los peores cuidadores de los niños son los abuelos. Pues como lo estábamos diciendo, si una pareja de 40 años ya no está en estado de cuidar a un niño, seguramente que una que tenga 70 o 60 Por mínimo. supuesto. En primer lugar, estoy siendo injusto con los abuelos porque ellos no tienen por qué echarse encima una carga que no les corresponde. Pero en segundo lugar, cuando los abuelos cuidan a los niños, la autoridad es de los abuelos, no de los padres. Porque nadie se va a atrever a contradecir a su suegra o a su mamá. Por aquello de que, ¿y a ti quién te enseñó a ser hijos? Yo tengo más experiencia. Yo ya crié hijos. Yo sé cómo hacerlo. Usted no tiene que venir a enseñarme cómo tratar a los niños. Y entonces la autoridad de los padres desaparece por completo. Y a partir de ahí, la autoridad la tienen los abuelos. Y ya sabemos que los abuelos son una pésima autoridad. Por lo mismo de que no son mis hijos, no tengo responsabilidad directa sobre ellos, yo los disfruto. Para mí, los nietos son para disfrutarlos. Y tienen razón. Que ocasionalmente uno lleve un nieto donde los abuelos va y viene, no hay problema, pero que sea lo normal y que todos los 7 días de la semana estén con los abuelos, la figura del papá y la mamá se va desdibujando, va desapareciendo y no se forma ese vínculo tan importante entre padre e hijos y es lo que hace que las personas hoy en día se divorcien y se olviden de los hijos. ¿Por qué? Porque no se creó ningún vínculo. Porque entre ellos el hijo es casi un extraño. Y esto es muy doloroso decir, pero está ocurriendo. Cuando yo me divorcio y desaparezco del panorama de los hijos, ¿yo qué estoy diciendo con ese hecho? Estoy diciendo, el hijo no me importa. No lo siento. No lo percibo como mi responsabilidad. No tengo ningún lazo afectivo con el hijo. Y esto es lo que hace que aquella frase tan dura
de San Juan Pablo II, de que hay hijos huérfanos de padres vivos. Hoy en día eso es muy frecuente. Sí. Las empleadas. Yo creo que la empleada es una buena forma de cuidar a los niños mientras los papás están trabajando, siempre y cuando la empleada sea de perfecta confianza, sea una persona responsable, sea una persona correcta, sea una persona que tiene afinidad con los niños, que yo sé positivamente que no los va a descuidar, que no los va a maltratar, que los va a atender adecuadamente. Total que a mí me parece que cuando se puede contar con una persona así, es bueno, porque con una empleada uno no pierde la autoridad. Al contrario, uno le dice, haga esto, esto, esto y esto. No es la empleada la que pone las condiciones, es la mamá o el papá los que ponen las condiciones a la empleada. Y entonces el tema de la autoridad está más preservado en este caso. Pero no pasa también porque está basculándolo igual. Claro, la autoridad primera sigue siendo de los padres, sin duda alguna. Pero la figura principal de la educación va a ser la empleada. Entonces a mí me parece curioso dos papás que los dos están trabajando para ganarse un montón de plata o así sea poca, pero pues para ganar más plata. Y la educación de los hijos lo están dejando en las manos de una persona que se gana un mínimo. Rara es el caso de que le paguen 3 4 mínimos a una empleada, que se lo merecerían, porque además si lo está educando y que está haciéndole toda la educación, la cosa. De todas maneras, y para decirlo una palabra muy brusca, la empleada es un mercenario. Es alguien que no tiene velas en el entierro, este niño no es mío, yo simplemente estoy haciendo un trabajo y lo hago de la mejor manera posible, pero no soy la persona que tengo la titularidad del manejo de este niño. Y esto es lo que hace que el empleado, con todo y poder ser un recurso adecuado, tiene falencias, tiene muchas falencias. Por ejemplo, los psicólogos saben positivamente que cuando una empleada se va de casa, el niño tiene un duelo, con todas las de la ley, como si hubiera perdido la persona más amada, porque es quien lo cuida, quien le da la alimentación, quien le cambia pañales, todo. Entonces el niño tiene un duelo cuando se va a la empleada. Los padres desconocen esto, los pediatras sí que lo conocemos, los psicólogos todavía más. ¿Por qué? Porque estamos viendo permanentemente niños que tienen bajones muy significativos frente a la ausencia de la empleada. Y si una empleada dura poco tiempo y viene otra y otra y otra y otra, el niño está sometido a sucesivos duelos y esto altera mucho el psiquismo del niño, que no tiene recursos adecuados para entender lo que está sucediendo. Es como si la mamá lo cuidara y en cualquier momento desapareciera la mamá. Por supuesto que para el niño es muy traumático. Pues no es exactamente lo mismo, pero la empleada está sustituyendo el cariño y los cuidados de una madre y cuando falta hay un trauma grande en el hijo. Y esto sin pensar que de todas maneras padres que trabajan a tiempo completo, como tú decías, porque quieren más dinero, porque tienen acceso a más comodidades, porque quieren un desarrollo profesional más adecuado, están cometiendo un error. Están cometiendo un error. Un país como Finlandia, que tuvo en un tiempo serias dificultades con el tema del alcoholismo en los niños, que tuvo serias dificultades con el tema del suicidio infantil, que tuvo serias dificultades en el tema del rendimiento escolar de los niños, tomaron una decisión que a mí me parece muy sana. Siempre debe haber en casa uno de los papás. ¿Y cómo se logra esto? Pues que ambos trabajen a medio tiempo. Y en un momento determinado por la mañana estará la mamá y por la tarde estará el papá, o viceversa. Pero esto garantiza que uno de los padres esté en casa siempre. Hay un tema muy desconocido para el común de la gente,
pero que está comprobado con investigaciones serias. La enuresis de los niños, el que se orinen en la cama por la noche, es muchísimo más frecuente cuando el niño llega a casa y no encuentra ni a papá ni a mamá. Cuando un niño regresa de su jornada escolar, no hay nada que más quiera que encontrar a su mamá o a su papá. Y en la gran mayoría de los matrimonios de hoy no encuentran ni al uno ni al otro. Y esto no solamente ocurre en orinarse en la cama, sino en muchas otras cosas que hacen que el psiquismo del niño esté golpeado, por decirlo de alguna forma suave, esté golpeado por la ausencia de los padres de la vida familiar. Los franceses acuñaron un término doloroso, y es que hay niños maletín. Un niño maletín es un niño que en la mañana, cuando los papás van a salir a trabajar, lo llevan en una cunerita y lo ponen en una guardería. Y en la tarde van por él. Y en las 2 veces el niño está dormido. ¿Qué tienen de vida familiar? Nada, absolutamente nada. Tienen una guardería que los atiende correctamente. Asumimos que los atiende correctamente, pero por lo demás vida familiar no tienen. Asumimos, porque también en Francia han habido escándalos frente a las guarderías, como con los ancianatos, bastante importantes en los últimos años. Bueno, teniendo en cuenta que en Francia este tema de las guarderías reciben a los niños a las 6 de la mañana y los entregan hasta las 6 de la tarde. O sea que si el papá o los papás así lo desean, el niño puede estar más tiempo. Todo, no, bueno, además se puede quedar más tiempo, pero ya eso sí es más excepcional. Pero bueno, un niño chiquito entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde se puede decir que prácticamente es su día. En estricto sentido, su vida es la guardería. Su vida es la guardería. Su familia es la guardería. Y hay casos, por ejemplo, de que la guardería recibe los niños entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Pero si el papá paga un rubro adicional, no puede dejar más tiempo. Claro. Entonces hay gente que prefiere pagar para poder tener su tiempo de trabajo, o su vida social, o sus deportes, o no sé qué. Esto da por hecho de que el tema de los hijos hoy se mira con cierta ligereza. Sí. Bueno, digamos para mantener esta primera, porque creo que el tema de los hijos puede ser unos 14 o 50.000 episodios, pero para mantener este corto, entonces si podemos decir como una frase de conclusión frente a la importancia no solo de la aceptación, sino de la presencia de los padres durante el proceso de formación. Guardémoslo todavía en esta edad temprana para seguir de pronto en el siguiente episodio con ya niños más grandes, entrando en adolescencia, la madurez, etc. Pero digamos en esta primera etapa. En la primera infancia, digamos. Sí. En la etapa más donde la presencia de los padres es muchísimo más importante que en las otras etapas. Yo daría un consejo. Asumamos que los niños no necesitan tanto iPad. Ahora hay niños de 3 o 4 años que tienen iPad o que tienen celular o que tienen un aparatico para ver videojuegos o cosas por el estilo. Asumamos que los niños no necesitan tantos peluches. No necesitan un cuarto muy bonito, no necesitan una cantidad de recursos materiales que están a la orden del día hoy en una sociedad de consumo rabiosa. Y démonos cuenta que el niño, más que nada, necesita el cariño, la atención, la autoridad de los padres. Muchas gracias, Álvaro. Entonces así con esto concluimos este cuarto episodio y ya entonces seguiremos viendo para nuevas tertulias. Perfecto, muchas gracias.